Quedan tan solo unos días para celebrar el Día del Libro y precisamente por ello nos hemos desplazado a la librería con más historia de la capital para que de la mano de César Millán conozcamos algunas de las tendencias literarias y algunas de las opciones para festejar un día tan señalado en el calendario, ¿verdad? Sí, el día por excelencia del libro y el día en el que los lectores estamos de enhorabuena, no solo porque permite hacer regalos aparte de los cumpleaños, de otras efemérides importantes, sino porque además contamos con que ese día las librerías tenemos el permiso del gobierno de poder hacer ese 10% que mantiene un poco el libro siempre al mismo precio en todos los sitios. Por eso cuando no se hacen descuento en las librerías es porque no está permitido para que el libro llegue a todos los sitios y lo más importante, para que un ciudadano de Soria le cueste mucho más lo mismo el libro en Soria, en Almazán o en Madrid. Así se mantiene ese apoyo a la cultura y también ese 4% de IVA que tiene el libro. Por lo tanto, ese día sí se puede hacer ese descuento. Aquí en Librería de las Heras, ese día abriremos las puertas para que todo el mundo pueda acceder al libro, a pesar de que sea de fiesta. Y, por supuesto, todas las editoriales lo tienen tan en cuenta que los mejores autores, los mejores libros están siempre encaminados hacia esa fecha. De hecho, en los 2 últimos meses podemos comprobar cómo autores muy llamativos, autores que tienen muchísimos seguidores, bueno, pues han sacado sus libros a la calle. Libros que son importantes y libros que están esperándose por los lectores. Desde luego que títulos no van a faltar y precisamente aquí tenemos pues un resumen, algunos títulos destacados que si te parece podemos ir profundizando en ellos. Son muchos, así que vamos a hablar de un poquito de creo que los más destacados. Empezamos por Un animal salvaje de Joe Dicker, en el que, bueno, el escritor nos vuelve a llevar a Ginebra, nos vuelve a mostrar en una novela de intriga, una novela que atrapa, una novela donde los personajes son también importantes, pero donde la trama se va complicando a medida que van pasando las páginas. Por lo tanto, el lector, la lectora, va a conocer ese mundo de intriga como si fuese partícipe de él, porque se lo va susurrando el escritor mientras él o ella lo va leyendo, va dándose cuenta de que forma parte de la novela. Yo creo que el conseguir eso en estos autores que ya desde aquella La verdad sobre el Harry Quebert, que despertó pasiones y le convirtió en uno de esos autores, digamos que, no digo de leyenda porque no hace muchos años, pero sí deseados en el momento en que saque cualquier novedad, como ocurre con el esperado que reciba el Nobel en algún día, como es Haruki Murakami, que en esta ocasión, con La ciudad y sus muros inciertos, vuelve a llevarnos a esas situaciones importantes, a ese mundo personal capaz de construir y en el que, bueno, cualquiera que siga a Murakami y lea una de sus páginas va a descubrir que es del autor. Es reconocible, es cierto, hay quien le tacha que a pesar de ser oriental lleva muchísimo tiempo viviendo en Inglaterra y por lo tanto ya está más occidentalizado. Yo creo que en cierta manera para los lectores compulsivos tiene sus pros y sus contras. Sus pros, que bueno, que escribe al occidental y por lo tanto el libro se lee mucho mejor. En contra, que no tiene esa caricia, no tiene esa parsimonia del libro oriental, pero también nos atrapa. Uno de los grandes escritores que él ha anunciado con bueno, la pronunciación del libro es mejor que lo vean los telespectadores porque, bueno, aunque es el nombre del protagonista, un profesor de filosofía cuya vida se ha roto, se rompió cuando falleció su mujer, bueno, pues queda un poco trasladado esa historia personal que puede acompañar a Paul Auster y que, bueno, que en muchas ocasiones él ha referido que esta iba a ser su última novela, que a lo mejor escribía algo más, pero que no iba a ser novela. Esos autores que nos ha ido ganando poco a poco, que quien se mete en una de sus historias ya no la abandona porque le va a ir acompañando con todos los libros. Yo creo que es uno de los grandes escritores del siglo XX, siglo XXI a nivel mundial, como podríamos también comparar con Murakami. Por lo tanto, que estos dos autores escriban o saquen libros en esta época es muy buena señal. Lo mismo que este libro increíble. Digo increíble porque uno se debatía el sacar a estas alturas una novela de Gabriel García Márquez o un relato, no sabría cómo decirlo, pues claro, cuando no sabíamos si él dijo que no se publicase este relato, que lo había escrito porque no estaba muy conforme con él, y que sus hijos al final han tenido ese debate de si lo publicamos o no lo publicamos, yo como lector de Gabriel García Márquez, Se agradece, ¿no? pero muchísimo, es él,
puede tener a lo mejor algo que algún estudioso diga, no, es que no es, o sea, le falta pulir, puede ser, pero uno le da la sensación de lo que está leyendo ya lo ha leído, pero se sumerge en ese universo, ese realismo mágico que el autor colombiano nos trasladó, y que uno vuelve a emocionarse como si leyese el coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad. Vuelve a ser el propio Gabriel García Márquez, que a todos nos enganchó y nos sigue enganchando, porque yo siempre recomiendo que es una novela que se vuelve a leer, se puede leer salteada. 100 años de soledad no hace falta empezar por el principio, yo creo, sino que vuelves, la abres y te vuelves a enganchar. Luego vas a volver porque quieres saber cómo empezaba, aunque ya la hayas leído. Pero bueno, es así. O Gonzalo Giner, este veterinario que, si alguien ve la portada, va a decir, bueno, empezó con un caballo y aquí volvemos a ver un caballo, aunque tenga otras connotaciones lo del caballo, pero estamos en una novela de intriga, una ladrona de obras de arte, la novela de aventuras al más puro estilo, con ese, digamos, que cortar la respiración en cada página, en la que uno quiere leer compulsivamente para ver en qué acaba, en lo que todo ha unido, y es una historia fabulosa, entretenida, para esas noches o tardes de calor fabulosa, y para las de frío también, porque son estas novelas que en cualquier momento se pueden leer y disfrutar, porque casi uno está, más que leyendo un libro, está, ya que nos hemos puesto con la imagen, está viendo una película, porque todo es tan fácilmente imaginable, está tan bien escrito que uno no puede inventarse, uno tiene que inventarse nada. Y claro, otro de los grandes autores españoles es Fernando Aramburu, que en esta ocasión nos habla del niño, nos habla de un personaje, porque su abuelo, que todos los días le va a llevar flores a la tumba, pues estamos hablando de un hecho que aconteció, una explosión de gas, algo real, y de esa realidad, como siempre, Aramburu ha sabido escribir una historia llena de pasión, una historia de vida, una historia de personajes muy, muy bien escrita, que deja atrás otros libros que a lo mejor a los lectores que nos gustó mucho la literatura de Aramburu nos dejaba como un poco inciertos o un poco confusos, pero en esta ocasión vuelve a ser lo último de Javier Castillo, otro de esos autores. Antes hemos hablado de cine, yo diría que es el autor más, no sabría decir la palabra, pero bueno, que más imagina con una serie de televisión, porque uno parece que está viendo una serie al más puro estilo americano, donde los detectives, los personajes son todos, bueno, pues muy de telefilm, que decíamos en mi época, y que por lo tanto te atrapa y estás esperando esa continuación que no sabes si va a llegar o no, porque te dejan las novelas inciertas o por lo menos un poco combativas. Y terminamos con dos novelas nuestras, con dos novelas sorianas, con dos grandes novelas ya autores que han dado el salto y que estamos hablando de publicaciones a nivel nacional, Anagrama, Pepitas de Calabaza, y en la que José Ángel González Sainz y Carmelo Romero pues nos ofrecen dos formas de literatura totalmente diferente, pero dos novelas que atrapan, porque Carmelo nos lleva a nuestro pasado más cercano. Es una conversación de un joven que vuelve al pueblo con sus vecinos ancianos, que van retomando toda la historia de nuestros pueblos, de esa España que se ha ido vaciando poco a poco y que él retoma porque el protagonista es un escritor. Y luego, pues bueno, José Ángel González Sainz, uno de los mejores narradores españoles actuales, que tenemos la suerte que encima vive en nuestra ciudad, que es soriano, y que, bueno, pues en esta ocasión nos regala 4 relatos fantásticos, un poco esa noción crítica de la sociedad en la que vivimos, con aspectos que todos nos formamos parte, bien a favor o bien en contra, no tenemos por qué estar todos a favor, pero es cierto que demuestra, ya con La vida pequeña, rompió moldes y apareció en todos los periódicos a nivel cultural, en todos los magazines culturales, fue ese libro que había sorprendido a propios y extraños. De referencia, ¿no? En la literatura. Sí, no, fue algo sorprendente, claro, venía gente de Madrid que no habían conseguido el libro, y aquí, como teníamos mucho, pero tenéis el de González, pues lo queremos, o sea, que era esa sensación de decir, y claro, los sorianos sacar pecho de que es un autor nuestro, y como somos un poco chauvinistas, pues bueno, pues no solo lo queremos vender, que a veces dicen que es muy difícil ser profeta en su tierra, pero es que claro, cuando la gente hace las cosas bien,
tiene que salir a la fuerza. Títulos para apuntar, para quedarse con todos ellos, puesto que hemos visto una gran muestra muy representativa en la que queda plasmado, bueno, los universos que nos plantean cada uno de esos grandes autores de la literatura. Pero es que también, si echamos un vistazo al calendario, podemos ver cómo también se acerca el Día de la Madre. Cuéntanos, ¿también tenemos quizá algunas propuestas para ello? Bueno, todo esto están hechos para la madre, pero siempre que usamos esa literatura, yo no digo literatura femenina, sino literatura de mujeres en mayúscula, mujeres que se han ido creando a sí mismas, mujeres que tienen la fuerza necesaria para crear una historia y para ser protagonistas al margen de todo lo que les rodea. Tenemos Carla Montero, Ana Elena Rivera o Reyes Monforte, 3 escritoras de primer nivel que rompieron esquemas con sus primeras novelas y han ido creciendo a la hora de escribir grandes historias donde, como he dicho, las mujeres son protagonistas, pero donde nos van a llevar, bueno, pues a la Francia ocupada por los nazis, donde la protagonista va a tener que tomar las riendas de su campiña y de sus vides, donde nos van a llevar a esa emigración forzosa de algunos niños en la Guerra Civil Española hacia Rusia, o nos van a llevar a esos personajes medio espías, medio históricos de la Europa, de la Europa del siglo XX. Por eso novelas impactantes que no solo se dejan leer, sino que te entretienen muchísimo y te enseñan un poquito también de historia, porque van a narrar momentos puntuales muy importantes que luego nos pueden hacer llegar a otros libros. Y desde luego que nos hacen disfrutar de la lectura cada una de estas propuestas que nos haces llegar. Bueno, César, pues muchísimas gracias y lo mejor de todo es acercarse aquí a celebrar ese Día del Libro, aquí, en las librerías y en esta concretamente tan importante en la historia de la literatura aquí en Soria. Por eso hay que aprovechar ese día, aprovechar para elegir, porque hemos sacado una pequeña selección, pero cada persona tiene su libro y no hay que olvidar nunca que el que regala es el que elige el libro. No hay que estar siempre, es que no sé qué regalarle. No, piensa tú lo que quieres regalar y regálalo tú sin ningún problema. Si un libro te llama es por algo. Muy importante ese detalle. Gracias, César.